Bien. Antes de empezar con todo lo que es struct, lo que vamos a hacer es hacer un par de ejemplos más de uso de recursividad. ¿Está? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Llenar, un vector de aparece no. Vamos a llenar un vector con 10 elementos numéricos al azar y vamos a codificar una función recursiva que retorne la sumatoria de la lista. ¿Está? O sea, yo voy a llenar un vector con 10 elementos al azar y voy a hacer una función que haga la sumatoria, pero en vez de hacer una sumatoria iterativa con un for de u de 0 hasta 6 menos 1, lo voy a hacer en forma recursiva. ¿Está? Para que tenga un ejemplo de uso de la recursividad. Entonces vamos a poner vector int b de 10 elementos. Ya sabemos que son 10. Obviamente, para que esto funcione, vamos a seleccionar vector, vamos a hacer el control H para que ponga el include correspondiente y digo for int i es igual a 0, mientras que i sea menor al b.size, sin índice porque es un vector lineal y no es más, y digo que el b sub i es igual a 100 más ran ¿qué yo estoy haciendo? Puedo poner alguna cosa. Bien. Y para poder verlo, vamos out el b sub i con 2 o 3 espacios de out en DL. ¿Está? O sea que yo, hasta el momento, vamos a compilar para ver que no me haya olvidado de nada. Profe, el signo, se equivocó en el signo del RAM. Ah, perdón. Ahí está, perdón. Bien, atentos ahí. A mí me gusta ver cómo están atentos ahí. Uno está medio dormido, ellos están atentos. Vamos a ejecutar esto hasta ahora y acá están mis 10 números aleatorios. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer una función. Una es una sumatoria que me va a retornar un valor int. Int suma lista y le voy a pasar como parámetro el vector b. ¿Está? Y int a partir de qué índice del vector quiero empezar a sumar. ¿Está? Bueno, si yo codifico esto, acá, vamos a poner lo siguiente, que b es el vector inicio viene a ser el índice a partir, índice, mejor dicho, de partida de la suma. ¿Está? Bien. Primer condición.
Una función recursiva con respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿se puede ejecutar infinitamente? ¿Indefinidamente, infinitamente? No. No, exactamente no. Entonces, la primera condición que tenemos que ver en una función recursiva es evaluar la condición de corte de autollamado. Pregunto, si el inicio igual al b.size, al b.size menos 1, perdón. ¿Por qué b.size menos 1? Porque size me va a dar 10, pero los índices van de 0 a 9. Entonces, retorno directamente el valor actual. Punto y coma. Si no llegué al final, retorno el elemento actual más el autollamado a suma lista con el vector B, pero el inicio más 1. El siguiente índice. Esto es autollamado con el siguiente índice. ¿Lo ven? Ahora, lo vamos a probarlo. In suma es igual suma lista B y que me empiece a sumar desde 0. Code la suma es vamos a ver, vamos a compilar, a ver que no me he olvidado de nada. Perfecto. Ejecuto y ahí está la suma. Ahora, vamos a ver esto en un esquema, para que sea un poco más claro. Vamos a hacer de cuenta, yo obviamente lo hice con una lista un poco más chica, ¿no? Si no con 10 no me entra en la hoja. Entonces vamos a poner esto acá. Vamos a poner el Sinja de este lado. Así. Vamos a achicar un poco. Ahí está. ¿Ahí se lee bien, gente? Un poquito más. Ahí está. Acá está. Observen la función acá, ¿no? Acá. Y arranca desde 0. 0 es igual al 6 menos 1, ¿no? Entonces retorna el elemento actual, 20, en este caso 25, más el autollamado en el índice siguiente. ¿Índice es igual a 6 menos 1? No. Entonces, ¿qué retorna este autollamado? El elemento actual más el llamado al siguiente índice, que es 19. ¿Está? No es índice, no es el B6 menos 1, entonces retorna el siguiente hasta acá. Cuando llega acá, llegó al fin de la lista. Retorna el elemento actual nada más. Y una vez que se termina el autollamado,
empieza a resolver hacia atrás. Hace 51 más 19 más 83 más 25, que es lo que ustedes ven acá. ¿Está? Empieza a ser el camino inverso. Hagan de cuenta, vamos a hacer como para que lo entiendan. Hay algo importante que tienen que entender. Cada vez que una función se autollama, se clona o se replica en otro espacio de memoria. ¿Está? Y cada autollamado o cada clon de la función resuelve una parte del problema. Hagan de cuenta que ustedes le dicen, che, mañana tiene que hacer un trámite en la municipalidad, un trámite en Casa de Gobierno, un trámite en el ANSES y un trámite en el API. No les alcanza la mañana. ¿Qué pasa si ustedes tuvieran la capacidad de clonarse, autollamarse y autoclonarse y decir, bueno, este clon va al API, este clon va a la municipalidad, este clon va a la FIP y este clon va al ANSES? ¿Se entiende eso? Es como que cada instancia de la función resuelve su parte. ¿Qué es lo que sucede acá en la suma lista? ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se entendió? O sea, si se entendió el mecanismo está perfecto. Después esto por repetición y hacer ejercicio después se aprende. Pero lo importante es que entiendan cómo funciona la recursividad. Si alguno no entendió, por favor, me lo dice, porque es muy probable que esto entre dentro de los temas, ¿está? Y no tanto en PO, pero después en algoritmo y estructura de datos, si no entendieron recursividad, van a sufrir mucho. Porque en algoritmo y estructura de datos van a trabajar con pilas, colas, árboles, estructura de datos complejas, que se resuelven recursivamente. Si no entendieron la recursividad, después la van a pasar mal. ¿Bien hasta ahí entonces? A ver, acá hay alguien que me está escribiendo. ¿No? Claro, Joaquín, llega un momento que el incremento del índice llega al final de la lista. O sea, se da esta condición. Cuando llegás al final de la lista, fíjate que vos retorna el elemento actual nada más. Se termina el autollamado. Entonces, como se termina el autollamado, empieza a desempilar la llamada y empieza a resolver de atrás hacia adelante. 51 más 19 más 83 más 25, que es lo que ves acá. Mirá, vamos a verlo de esta manera. Yo voy a poner un punto de interrupción. Lo voy a ejecutar con la lupa. Ahí está, ¿ven? Inicio vale 0. Como inicio no es el SAI-1, entonces retorna el inicio más el autollamado al índice siguiente. Vamos a poner esto, vamos a tratar de poner esto acá, perdón, al índice siguiente, al siguiente. ¿Ven? Inicio ahora vale 1. Inicio ahora vale 2, no es el 6. Y así se autollama, se autollama, se autollama. Acá es más porque son 10 números, ¿no? Inicio vale 9. ¿Qué pasó? Llegó al final de la lista. Ahora inicio es igual al 6 menos 1. Fíjate lo que pasa ahora.
viene acá, se termina el autollamado, no hace más autollamado. Al terminarse el autollamado, fíjate lo que pasa con todo este empilado que está acá. Se va, empieza a resolver hacia atrás, ¿ves? ¿Ve cómo se desempillan los llamados? Fíjate la lista acá abajo. ¿Ve? ¿Ve? Y ahí está. Y ya me retornó la suma. Ahí está. Claro, Joaquín. Lo que pasa es que, o sea, primero, una de las cosas que tiene que tener en cuenta, una función recursiva, obviamente, es porque se llama a sí misma, pero tiene que tener una condición de corte, en algún momento tiene que tener autollamado. ¿Está? Otro tema muy importante que lo he visto mucho en los parciales y en los finales. Cuando ustedes hacen una función recursiva, la función recursiva se hace para suplantar la versión iterativa. La versión iterativa es un for, un para hasta, un while. Si ustedes arrancan haciendo una función recursiva y adentro de la función recursiva meten un bucle repetitivo, y hay un problema ahí. La función recursiva no tiene bucles repetitivos adentro. ¿Está? Bueno. Ahora, O sea que otro caso. la función recursiva siempre se usa con un if. Y tiene que haber una condición de corte, sí o sí. Ok. O sea, no puede, si una función recursiva se llama a sí misma infinitamente, se te va a hacer un sobrellenamiento de la memoria en algún momento. ¿Está? O sea, que lo primero que uno que hace es la condición de corte, el autollamado acá. Perfecto. ¿Está? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Alguna cosa que quieran acotar al tema? Bueno, vamos a grabar acá. Ahora vamos a hacer, ya que estamos acá en recursividad, otra ocasión en que podemos usar recursividad. Get índice valor. Una función en la cual yo le voy a ingresar un valor y me va a retornar en qué índice está. Entonces los parámetros serían los mismos le doy el vector B, a partir de qué índice voy a empezar a buscar. Acá vamos a poner índice. Y el valor a buscar. Antes de seguir, si yo hago esto, por ejemplo, ¿qué haría la función? Suma los primeros 4. No, del 4 hacia en adelante. Arranca de 4. ¿Está? Pero acá arranca desde 0. Está bien. Bueno, volvemos. Entonces vamos a hacer una función que si lo encuentra, retorna el índice. Si no, que retorna un -1. O sea, no existe la posición -1 en un vector. Entonces, si la función me retorna un -1, quiere decir que el elemento no se encuentra. Bueno. Vamos a venir acá abajo. La
condición de corte. Acá la condición es hasta el 6, porque el 6 menos 1 forma parte de la lista, lo puedo encontrar al final. Si el inicio ya se pasa de los límites, quiere decir que el valor no se encuentra en la lista. Entonces, retorno menos 1. Y esto significa el fin auto llamado. Uno de los fines. ¿Está? Perdón. Momento, que me metí la pata acá. Epa, ¿qué pasó? Else, ahora sí, acá pongo el, que es el fin del autollamado. Si no es el fin de la lista, si no es el fin de la lista, tengo dos opciones. Opción 1, encontré el valor. Es decir, si no llegó al final de la lista que me retorna menos 1, tengo dos opciones. Una es que encontré el valor. Es decir, si el B sub inicio llega a ser igual al valor a buscar, entonces retorno I. Retorno el índice de la posición. Retorno la posición. Si no, llamo a get índice valor con el vector B, índice más 1, o sea, lo busco en la siguiente posición. Entonces, repasando. Si me llegué al final de la lista, retorno menos 1, quiere decir que no lo encontré. Si no, me fijo si el índice actual, no es inicio, perdón, acá es índice, es igual al valor a buscar. Si es igual, retorno el I. ¿Está? Si no, retorno el auto llamado en la siguiente posición, índice más 1. ¿Está? Bueno. Vamos a dejar un par de líneas en blanco acá. Vamos a dejar un par de líneas en blanco. Y digo, int IND es igual a get índice valor. Y vamos a buscar el... Perdón, vamos a hacer así. Int valor, code, ingrese valor a buscar. Sin valor. Y acá le pasamos el vector B, que me busque desde el primero, y el valor a buscar. Entonces, ahora pregunto, si IND, el índice, es mayor o igual a 0, entonces, o mejor dicho,
distinto de -1, quiere decir que lo encontró, count, el valor está en el índice IND. Else, o sea, me retornó un -1, digo, count, el valor no se encuentra. Bien, vamos a probar. Grabo, vamos a compilar, a ver si no me olvidé nada. ¿Qué no le gustó? Ah, perdón. No es inicio, es índice. Tiene razón la función. Return, perdón, no es I. Retorno el índice. Perdón, acá no es I, es el índice. En donde lo encontré. ¿Qué le pasó? Ah, faltó ahí la llave. ¿Qué no sé? Ah, y acá también. Ahora sí, ahí quedó. Faltaban llaves. Bien. Acá tengo la suma. Y vamos a buscar a ver el 178. A ver si me encuentra. Que está ahí. El valor 178 está en el índice 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está. Perfecto. ¿Está? Ahora voy a ejecutar, voy a buscar un valor que no existe, es decir, el 700. El valor 700 no se encuentra. Bueno, ahora vamos a evaluar la función, ¿no? Vamos a buscar vamos a buscar rápido, el 134, cosa que no estemos tanto tiempo. ¿Está? Índice no es el size, entonces se pregunta, ¿el B subíndice igual al valor buscar? ¿Está? El B es el 141, acá está. No, entonces llama a la función con el siguiente índice. Índice vale 1. No es el valor buscar. Entonces lo llama con el siguiente índice. No llegó al final y pregunta si el B subíndice, que es el 134, el 2 sería, es igual al valor buscar. Ahí está. Retorna el índice. Y como se termina el autollamado, fíjense con lo que pasa con las empiradas de autollamados acá. Se va, se va, se va, se va. Y finalmente me retornó ahí el índice. ¿Está? Ahora vamos a hacer una búsqueda del valor 700, que yo, que no está. Que yo sé que no está. No se encuentra. Siguiente valor, siguiente valor, siguiente valor. Vamos a hacer todos los índices acá. 6, 9. Esto acá es ver que no llegó al final de la lista.
Si llegó al final de la lista y no lo encontró, retorna -1. Índice es igual a 9. El 9 es el último elemento de la lista. No lo encuentra. Ya índice es el 6. Ya está, acá ya estamos fuera de la lista, porque si 6 es 10, el índice va de 0 a 9. Entonces, como llegó a 6, no lo encontró. Retorna -1. El elemento no está. Y ahora fíjate lo que pasa con todo lo que está acá. Se va. Desempila. Y finalmente, ¿sabes qué? Índice retornó un -1. Con lo cual, esto indica que se pasó del final de la lista. ¿Está? Y acá tienen otro ejemplo de recursividad. Acá tienen la sumatoria de una lista en forma recursiva y acá tienen la búsqueda de un valor en una lista también en forma recursiva. ¿Está? ¿Alguna duda, alguna acotación hasta ahora? Me hablan por chat, por favor, o abren el micrófono y me dicen. Bueno, bien. Entonces, repito un concepto, gente. Mi intención es que entiendan por lo menos el mecanismo de cómo funciona la recursividad. ¿Tá? Esto, con la repetición y en la medida que hagamos ejercicio, se lo va a ir asimilando. Pero lo importante de este momento es que entiendan cómo funciona la recursividad. ¿Está? Y les repito lo que les dije en la clase pasada. Uno enseña la recursividad con estos ejemplos sencillos, pero en realidad hay muchas situaciones en programación, que la única forma de resolverlos es usando recursividad. Yo les mostré en la clase pasada cómo, por ejemplo, el explorador de Windows, ustedes tienen una carpeta, ¿tá? Dentro de la carpeta, dentro de la carpeta, más carpeta, y dentro de la carpeta, más carpeta, y así. Esa sucesión de niveles que tiene el explorador de Windows en las carpetas, la única forma de resolverla es con recursividad. Ustedes no saben cuándo termina la alineación de carpeta. Entonces, la única forma de resolver esto que están viendo acá y que usan todos los días, por ejemplo, es usando una rutina recursiva. Bueno, aguanten un segundito, voy a pausar la grabación, un cachitito, y vamos por el último tema de la materia, que son los struct, las estructuras de datos. Bueno, hasta ahora ustedes estuvieron tratando solamente con lo que es ese tipo de datos simples. Int, float, bool, string. Y lo único más o menos compuesto que habían tratado hasta el momento es la tupla. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los struct. Por ejemplo, un caso típico de struct es una ficha personal que puede tener string, el apellido y nombre como un string, int DNI,
int sexo, string, por ejemplo. Int edad. ¿Ven? Ustedes generan una estructura con distintos tipos de datos y pueden tener la cantidad de campos o columnas que quieran. Yo pongo el apellido y nombre, el DNI, sexo, la edad. Ahora, cuando ustedes... Aguante que voy a grabar esto. El ejemplo de esto. Cuando ustedes tienen esto, lo que acaban de crear es un tipo de dato. O sea, struct, yo puedo decir que struct es igual a un tipo de dato. ¿Está? Entonces, una vez que yo declaro mi struct, yo puedo hacer esto. Declaro una variable P que es del tipo persona. ¿Está? Y le vamos a poner, yo no puedo hacer esto ahora. Code. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo leer en un solo paso un struct. Si yo compilo esto, obviamente me da error porque no puede el compilador leer P. Ahora, fíjese si yo hago esto, ¿no? Ingrese, nombre y apellido de la persona. Si yo hago esto, ya no se queja. Es decir, con esta anotación de puntos yo tengo que ir leyendo campo por campo de la persona. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿qué significa la P esa? Es la Sería como variable, un señalado. la variable P de tipo persona. Ah, Si vos antes hacías esto, por ejemplo, int i, por ejemplo. ¿Qué hacías? Declarabas la variable i del tipo int. A partir de que vos declarás esto, Juliana, persona pasa a ser un tipo de dato más. Y podés declarar variables de ese tipo de datos. bien. Gracias, profe. Con esto, claro, con esto estás inventando tipos de datos. Por decirlo de alguna manera, ¿está? Code. Ahora les voy a enseñar un pequeño truquito que pasa en el C. Apellido, nombre y apellido de la persona. Yo, nombre. El nombre, no sé. La lumbí. Un momento. Nombre y apellido de la persona. Yo le pongo. Y fíjese lo que leyó. Porque lee hasta el espacio. Exactamente, porque lee hasta el espacio. El sein no lee espacios en blanco. Entonces, ¿qué pasa cuando normalmente cuando uno tiene que leer
apellidos y nombres, uno lee cosas con espacio. Entonces hay otra forma de leer. ¿Está? No es con sein. Y esto sería así. Uy, perdón. GetLine, leo toda la línea. Primer parámetro, le digo que voy a leer de teclado. En Po van a ver que pueden leer de teclado, que pueden leer de un archivo, lo que sea. ¿Está? Y la variable sería el p.ap, no, punto y coma. Fíjense ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo pongo y ahora leyó todo, ¿ven? Leyó el apellido y nombre con espacios y todo. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, vamos a, por ejemplo, ingrese. DNI. El p.dni. Vamos a ingresar el sexo. Y finalmente vamos a ingresar la edad. Con esto veo que ustedes no pueden ni leer ni escribir. Yo no puedo después hacer code P. No puedo escribir la variable P entera. Tengo que escribir p.apenom, p.dni, p.sexo, p.edad. Uno por uno. De la misma manera que no puedo leer toda la variable P, no puedo escribir toda la variable P. ¿Está? Ahora vamos a ejecutar esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí ingresé dato por dato. Y sí, es un ejemplo. Ahí está. Ahora, un pequeño detalle cuando uno usa getLine. ¿Está? Vamos a hacer de cuenta que primero leemos el DNI. ¿Está? Después leemos con getLine y después el sexo y la edad. ¿Está? Generalmente, que es lo que vamos a hacer después de todo este ejemplo que vamos a hacer, vamos a leer el DNI. Si el DNI no existe, damos de alta a la persona. Si existe, le modificamos los datos, ¿está? Y vamos a usar una función para buscar dentro de una red struct una persona por su DNI. Pero por ahora vamos a leer primero el DNI, el apellido y nombre, el sexo y la edad. ¿Mm? 17.222.360. Fíjense lo que pasó. Me salteó el apellido y nombre y pasó directamente al sexo. ¿Ven cómo salteó? Bueno, les explico una cosita. Hay algo en la memoria que se llama el buffer teclado. Todo lo que ustedes escriben y todas las órdenes que dan desde un teclado va a parar, se procesa en un lugar, en un espacio de memoria y se llama el buffer de teclado. ¿Está? Bueno,
El sein, ¿qué es lo que hace el sein? Lee el dato y deja en el buffer de teclado el enter final que dieron. ¿Qué pasa? Cuando el getLine se ejecuta, ¿qué es lo primero que se encuentra en el buffer de teclado? El enter. Y pasa de largo. ¿Ven? Yo ingreso el DNI, 17.222.360. Cuando yo doy el enter, ¿qué hace el compilador? Lee el dato y me deja el enter en el buffer de teclado. ¿Con qué se encuentra el getLine? Con el enter y pasa de largo. Y me salta derecho a viejo del sexo. ¿Cómo evitamos esto con esto? Vaciar el buffer para que el line no se tope con el enter. Observen ahora. Ahora sí. Ahora sí me dejó. ¿Se entendió cómo funciona el getLine y cuál es la función del ignore? Si alguno lo entendió, por favor, me para y me pregunta. Bien. Perfecto. Entonces, lo voy a grabar, lo voy a guardar como ejemplo de struct 2. Lo vamos a grabar con otro nombre. Y vamos a hacer el siguiente enunciado. Cargar una lista de... Cargar una lista de personas. DNI, nombre, edad y sexo. Hasta que DNI sea igual a 0. Después, codificar una función que busque a una persona por el DNI. Y ya que estamos acá, de guapo nomás, codificar una sobrecarga recursiva de la función. Bueno, quiere decir que yo voy a cargar una lista de personas hasta que el DNI sea 0. Cuando termine de cargar, voy a usar una función que se llama buscar persona. Va a tener la versión original de la función, va a ser una versión iterativa que va a hacer un for de 1 hasta el size del vector de struct. Y una versión recursiva que va a buscar recursivamente, valga la redundancia. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Int DNI. ¿Ah? Esto va a ser la variable de corte del while. Con lo cual, vamos a ingresar el DNI, pero lo vamos a leer en la variable DNI,
nada más, está como una variable simple. Y voy a hacer, vean esto. Una vez que yo tengo mi tipo de dato especial, yo puedo declarar un vector de ese tipo de dato, tranquilamente. Entonces voy a tener un array de struct donde cada elemento de la variable b va a ser un struct con todos estos datos. Control H. Bueno. Ingreso DNI. Ahora digo, while el DNI sea distinto de 0. Bien. Ahora sí, observen esto. Declaro la variable P. Digo, P.DNI es igual al DNI leído. Y ahí sí leo el resto de los datos. Ya tengo el DNI, el apellido y nombre, el sexo y la edad, y de la misma manera que hicieron en otras veces, ¿no? B.pushback, la variable P. Finalmente, para no quedar en un bucle infinito, lo que hago acá es reiterar la lectura del DNI. ¿Lo ven ahí? O sea, con cada bucle declaro una nueva variable P, la lleno con los datos y le hago un pushback en el vector. Acá tienen un típico caso de que pueden llegar a tener un parcial, cargar una red de struct hasta que se dé una condición. En nuestro caso, el DNI que sea igual a distinto de 0. Bueno. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor? Estamos en clase, así que pueden preguntar todo lo que quieran. Estamos bien de tiempos. ¿Todo bien entonces? Bueno, continuamos. Ahora me dice que tengo que codificar una función que busque una persona por el DNI. Buscar persona se va a llamar. Le voy a pasar el vector de persona. Int DNI. Y el DNI a buscar. Bueno, esta va a ser la versión iterativa. Me vengo acá abajo. For in i igual 0. ¿Está? Mientras que i sea menor al b.size y más. Y pregunto, si, vean esta notación, gente, ¿eh? El b sub i, pero ¿qué campo? El DNI, punto, DNI es igual al DNI que estamos buscando. Entonces, retorno el índice. Retorno la posición.
Ahora, si recorrió todo el for y nunca entró acá, quiere decir que no encontró nada. Entonces, quiere decir que no lo encontró. Bueno, voy a compilar hasta acá, gente, a ver que no me haya olvidado de nada. Ah, sin errores, mira vos. Entonces vamos a poner int DNI buscar. Code. Ingrese DNI a buscar. Seguir el DNI buscar. Y digo, int índice es igual buscar índice igual buscar persona, el DNI a buscar. Llamo a la función buscar persona. If índice llega a ser distinto a -1, code, la persona se encuentra en el índice. Else, code, DNI no encontrado. Bien, vamos a probar. Pero acá vamos a compilar esto, no me ve nada, vamos a probar. 17, 2, 22, 360. Masculino. Voy a ingresar edad. 56. DNI 24 818 968. Taberna Graciela. Vamos a ingresar el sexo, femenino. ¿Está? La edad, 35. Vamos a ingresar el DNI, 0. Acá termino la carga de datos. Tengo 2 personas. ¿Está? Vamos con el DNI a buscar. 24 818 968. Y me dice que la persona se encuentra en el índice 1. O sea, obviamente está bien. Que es el segundo dato. Ahí lo encontró. Esta es la versión iterativa de la función para buscar. ¿Ven? Tiene un for. O sea, tiene un bucle iterativo. Ahora, vamos a hacer lo que se llama la sobrecarga. Que va a tener lo mismo, nada más que un... Uy, perdón. Un índice a partir del cual empezar a buscar a la persona. Bueno, vamos a hacer la versión recursiva de lo mismo. ¿Está? Bueno, esta es lo que es la sobrecarga recursiva. Acá pregunto, si el índice fin de la lista
retorno -1, no lo encontró. No lo encontró. ¿Está? Esto lo vamos a hacer un momento, ¿no? Vamos a cerrar acá. Else. Ahora pregunto, si el b.dni es igual al DNI a buscar, entonces sí, lo que hago es return índice. Lo encontró. Acá significa que lo encontró. Si no, return buscar persona, le paso el B, índice más 1, es decir, el siguiente índice con el DNI a buscar. ¿Ven? Y es exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Llegamos al final de la lista, retorno número 1, que sí que no lo encontré. Si no, pregunto, ¿es el dato buscado o retorno el índice? Si no, autollamo la función con la siguiente posición. Ahora vamos a hacer la prueba acá. Vamos a hacer así. Code en DL, hoja un par de líneas. Y acá voy a hacer así para que llame a la versión recursiva, ¿no? ¿Por qué no le gustó? Ah, tiene razón. Hagan 17, 22, 360. Yo voy a ingresar un 0 acá, ¿está? O sea, como para no cargar tanto. Ahora voy a ingresar, que yo, 28, 999, 777, uno que no existe. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué es lo que está mal acá? Bueno, es muy simple, gente. Yo voy a poner acá un punto de interrupción para seguirlo, a ver en qué fallé. Vamos, 17.222.360. Ahí terminó. Voy a buscar al 22, 444. Un DNI que no existe. Ahí llegó. Índice 0. ¿Está? A ver. El DNI es ese que busqué. Índice no es igual a b.size. Entonces, si es igual al DNI, no, retorna B índice, índice más 1. Como índice. Ah, ¿por qué me dio eso índice? Ah, perdón. DNI acá. Y acá es. Estaba mal puesto el parámetro, disculpen. Ahí está el problema. Estaba al revés.
Vamos de vuelta. Manuel, masculino. Acá termina la carga de datos y vamos a empezar. DNI no encontrado perfectamente, no lo encontró y se ejecutó la sobrecarga recursiva. Ahora sí anduvo. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, gente? Algo que no se ha entendido, a veces se los mando al ejercicio. Bueno. Bien. Bien. Voy a pausar un poquito la grabación, porque vamos a tener un poquito de tiempo muerto ahora.